¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una semana más, como cada noche de jueves, a este espacio de debate sobre la actualidad, la tertulia, que como saben, cada semana ponemos en antena en colaboración con Diario de León y que sirve para que una persona cualificada sobre la actualidad de la comarca y fuera de nuestras fronteras pueda hablar de asuntos que nos afectan aquí en el Bierzo, en la provincia, en la comunidad o a lo largo del territorio español. Como cada semana, primero deferencia para las personas, los periodistas de cabecera, con tertulios. Marisa Vázquez, directora de la 8 Bierzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y María Carro por Diario de León, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos vivido unos episodios tan singulares en la política española en estas últimas semanas donde representantes de la provincia de León han tenido mucho que decir y es el caso de la persona que nos acompaña aquí esta noche, senador nacional por el Partido Popular, Alfonso Rodríguez Evia, al que saludamos y le damos las gracias y la bienvenida por estar esta noche con nosotros en la 8 Bierzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjese, aparte de hablar del Bierzo, obviamente, y de la provincia de León, y evidentemente también de la comunidad, queremos empezar por la actualidad, ¿no? La actualidad que ha pasado por la Cámara Alta, donde usted ha tenido que vivir momentos singulares en la historia de la democracia española, con la sesión plenaria del 27 de octubre, donde tuvieron que llevar a efecto un artículo que no se había llevado jamás en la democracia española, el 155, por la dificilísima situación que se vivía con el Gobierno de Cataluña. Bueno, ¿usted pensó que alguna vez llegaría en la política a tener que tomarse una decisión de este tipo, suspender a todo un gobierno de una autonomía? Bueno, en primer lugar decir que la aprobación de la aplicación del artículo 155 que se realizó en el Senado fue como consecuencia de que un Parlamento y un gobierno de una comunidad, en este caso la catalana, tomó la decisión de ir en contra de la Constitución, ir en contra de su propio Estatuto de Autonomía e ir en contra de la legislación vigente. Entonces, la propia Constitución, en el artículo 155, establece ese mecanismo para intentar revertir esa situación desde un cauce absolutamente político. Dicho lo cual, se vivieron una semana, yo diría, muy intensa, muy intensa, donde asistimos, en mi opinión, a un relato soberanista sesgado, un relato sesgado, y además que generaba cierta tensión, y les voy a decir por qué. Asistimos y escuchamos un discurso por parte de los independentistas catalanes, concretamente el Esquerra Republicana de Cataluña y el grupo del PDeCAT, el grupo nacionalista en el Senado, que era, yo diría, me atrevería a calificarlo de un discurso supremacista, de superioridad. Es decir, la catalana, según ellos, por supuesto, es la única sociedad avanzada, la única sociedad moderna, la única sociedad cívica, la única sociedad democrática. Y yo no digo que no lo sea, pero desde luego no es la única. El resto de la sociedad española afortunadamente tiene esas virtudes y tiene esos valores. Entonces, el intentar arrogarse en exclusiva esas características, hombre, en mi opinión, primero, como dije, generaba tensión, porque tú no puedes quedarte impasible cuando escuchas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos leerán mañana en el Diario de León, pues son así también. Somos gente civilizada, somos gente normal. Luego, ideológicamente, cada uno estaremos donde sea. Pero, desde luego, hay una serie de valores como son la convivencia, la solidaridad, el respeto, que en general está imbuido en la mayoría de la sociedad española, en su conjunto. No es algo exclusivo de lo catalán. Y, en suma, fueron unos días tensos por esos discursos. Sí tengo que decir que hubo posicionamientos claros a favor de la aplicación del artículo, porque las circunstancias eran las que eran, no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista y de Ciudadanos, con lo cual yo creo que eso, de alguna forma, pues prácticamente estábamos hablando de más del 85% de la Cámara Alta. Había discursos en contra de los partidos nacionalistas, tanto el nacionalista vasco y los partidos independentistas catalanes, y luego había una situación de equidistancia, de que sí, pero no, pero bueno, algo que ya nos tienen acostumbrados en la política nacional, que es la postura de Podemos, ¿no? Gráficamente es imposible sorber y soplar, ¿no? Y eso es lo que pretenden, y por eso que se quedan siempre en esa equidistancia que no va a ninguna parte. Pero insisto, lo importante de todo esto ha sido
el apoyo unánime por las de las fuerzas que defienden abiertamente y claramente la Constitución para poder aplicar ese artículo 155. ¿Un comentario al respecto? Señor Hevia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, supongo que es consciente de que en las charlas de calle, de salón o de bar, este tema ha sido el monotema. Sí que se ha hablado de que, bueno, quizás esta situación es la consecuencia de lo que comentamos, 3 décadas de adoctrinamiento y, sobre todo, demasiadas prebendas por parte de los sucesivos gobiernos que han dirigido este país. Se hablaba pues, desde Felipe González, José María Aznar, incluso Rodríguez Zapatero y ahora mismo también Rajoy. Esta visibilidad en cuanto a las prebendas que se les han dado a ciertos territorios como Cataluña o el País Vasco, que ha sido así, el autogobierno en sus máximas cotas y la transferencia de competencias en un grado superlativo, pues parece que nos ha llevado a esto. Y además, usted como senador tuvo un episodio al llegar en esta legislatura al Senado en el que tuvo que ceder su representación en el Partido Popular en el Senado respecto al grupo parlamentario del PNV para que pudiera tener voz como grupo parlamentario propio, pues claro, a cambio de otras cuestiones que precisamente eran la consecución de esa mesa del Congreso. ¿Esto es lo que percibe el ciudadano? ¿Es cierto? ¿Ha habido demasiadas prebendas? Y quiero que me lo responda en primera persona por esta situación. Vamos a ver. Yo creo que esto es consecuencia, primero, de la ley electoral y de los resultados electorales. Es decir, cuando un partido tiene mayoría absoluta, decimos que las mayorías absolutas son malas, porque que se aplica el rodillo y no sé qué. Pero, sin embargo, cuando se abre un espectro tan amplio como se han abierto en estas 2 últimas elecciones, quiero recordar que el presidente Rajoy lo primero que hizo fue plantear al Partido Socialista un gobierno de concentración de los 2 principales partidos de España para poder sacar adelante un programa para los siguientes 4 años, para la legislatura. ¿Qué ocurre? Que si esto no es posible, como tampoco lo fue en sucesivos gobiernos o anteriores gobiernos, bien del Partido Socialista o bien del Partido Popular, pues uno tiene que pactar con quien esté dispuesto a sentarse y escuchar. Y en cualquier pacto, pues evidentemente uno cede, otro gana y, en fin, nunca se puede mantener sus posiciones. En definitiva, quiero decir con esto que tenemos una ley electoral que es la que hay en este momento, que la aritmética parlamentaria también es la que hay y que cuando uno quiere gobernar o tiene que llegar a acuerdos, pues bueno, cada uno negocia lo mejor que puede o quiere. Y en concreto, ya que hacemos referencia a la postura que se tomó dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para acceder a que el Grupo Nacionalista Vasco tuviese grupo como tal, efectivamente, cedimos durante menos de 24 horas 3 escaños, uno de los cuales era el mío, y bueno, eso se hizo en aquel momento. Bueno, luego, por ejemplo, lo dejo ahí encima de la mesa, los presupuestos del año 17, entre otras cosas, se aprobaron con los votos del Partido Nacionalista Vasco. Quiero decir que las cosas se hacen y luego, pues evidentemente, pues eso forma parte de la negociación, ¿no? Buenas noches, señor Hevia. Yo, siguiendo con el tema de Cataluña, quería preguntarle pues, lo que probablemente mucha gente se pregunte tanto allí, en Cataluña, como fuera de Cataluña. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a haber unas elecciones, el resultado de esas elecciones puede ser favorable para los partidos nacionalistas. ¿Qué camino se abre ahora? Porque estamos en un momento histórico que no conocemos bien, no sabemos en qué puede desembocar y no sabemos si esas elecciones pueden solucionar el problema, pueden empeorarlo y pueden llevar a que otros nacionalismos emergentes o ya consolidados que están esperando su momento pues den el paso al frente. Mire, lo bueno que nosotros efectivamente aprobamos lo que el Gobierno nos solicitó en cuanto a las medidas del 155. Lo bueno que, en mi opinión, ha hecho el Gobierno es adoptar esas medidas con las cosas muy claras. Y los objetivos eran 4. El primero
era recuperar la legalidad en Cataluña, porque ya habíamos dicho anteriormente que se había truncado por las posturas y las decisiones de los gobernantes y del Parlamento de Cataluña. El segundo era recuperar, bueno, pues la normalidad dentro de lo que es intentar recuperar la normalidad y la convivencia dentro de la propia sociedad. En tercer lugar, era intentar revertir las medidas que desde el punto de vista económico se estaba viendo que estaban siendo perjudiciales para Cataluña. Estamos hablando de casi 2.000 empresas que se han ido en este pequeño espacio de tiempo. Y finalmente convocar elecciones. Esos eran los 4 objetivos que el presidente del Gobierno planteó como claves para solicitar el apoyo de la Cámara para la aprobación del artículo 155. Yo creo que esto se está haciendo con absoluta tranquilidad, con absoluta normalidad, y nos queda efectivamente algo que, bueno, no sabíamos porque se hablaba de un periodo de 6 meses para convocar elecciones, pero yo creo que el presidente Rajoy, en una decisión que yo creo que cuanto menos es audaz, puso una fecha mucho más corta, 21 de diciembre. ¿Qué va a pasar ese día? Pues no lo sé, no lo sé. Yo, hombre, espero que tanto el Partido de Ciudadanos como el Partido Socialista de Cataluña y como el Partido Popular pues obtengan entre todos unos resultados que por lo menos quiten la mayoría absoluta tan amplia que tienen en este momento los independentistas catalanes con el apoyo, ahí a veces sí, a veces no, de Podemos, que allí es En Comú Podem. En cualquier caso, en el momento que haya un Parlamento, todas las medidas que derivan del 155 dejan de surtir efecto, y en el momento que haya un gobierno, va a gobernar. ¿Que es nacionalista? Pues lo será, pero desde luego ya sabe qué es lo que no puede hacer o lo que no debería hacer, que es que por este camino, en estas condiciones y con este marco de referencia tanto legal, con esta Constitución y con este Estatuto de Autonomía, no se puede ir por ahí. Pero ahora también lo sabían y siguieron hasta el final. Hombre, pero ahora saben que el incumplir la ley tiene consecuencias. Ahí han estado esta mañana pasando todos por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Es decir, aquí nosotros estamos hablando de medidas políticas. Pero, por otro lado, el Estado de Derecho actúa y ante un gobierno o un parlamento que ha sido subversivo, que ha traicionado la lealtad que le da precisamente esas normas jurídicas, porque quiero recordar que el presidente de la Generalitat es el representante del Estado español en Cataluña, el principal. O sea, no es una persona que no dependa de nadie y venga ahí. Es el principal representante. Y para acceder a su puesto, a su cargo, ha jurado o prometido cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Y eso no lo ha hecho. Por eso, como mínimo, bueno, tiene muchos calificativos, pero por lo menos yo lo dejaría como un ejercicio grave, no solo de irresponsabilidad, sino también de deslealtad. Entonces, saben qué es lo que hay y que el Estado de Derecho, afortunadamente para todos, sigue estando ahí. Y otros ejemplos que se puedan producir. Mire, había una entrevista también leí esta mañana al presidente del Círculo de Empresarios, que decía que con el sistema fiscal que tiene, por ejemplo, el País Vasco, si Cataluña lo hubiese tenido en este momento, con la cantidad de empresas y lo potentes que eran las 2.000 empresas que se han ido de Cataluña, el sistema fiscal vasco, si hubiese sido catalán, estaría quebrado. O sea, eso avisos a navegantes. Es decir, por un lado, tiene una serie de ventajas, no cabe duda, pero también eso mismo le supone una serie de inconvenientes. Con lo cual, ahí a cada uno, hombre, yo creo que lo que hay que pedir es la responsabilidad dentro del ejercicio y del desempeño del cargo que tenga cada uno, ¿no? Esta situación de inestabilidad política que se ha producido en estas semanas quizás nos haya devuelto a la realidad. Nos presuponíamos una democracia consolidada, fuerte, y parece que estos 39 años de democracia pues no somos tan sólidos y no lo tenemos todo tan ordenado. Hablaba al principio de que son fruto de las situaciones y sobre todo mencionaba la ley electoral. Parece que no ha habido ningún gobierno con o sin mayoría absoluta que haya querido afrontar esa situación, quizás una reforma de la ley electoral. ¿Cree que, dadas las circunstancias, este es el momento idóneo para valorar si la ley DON está haciendo, bueno, pues un servicio a la democracia o no? No lo sé.
No, yo tampoco lo sé, pero discrepo que nosotros no tengamos una democracia consolidada. Mire, precisamente creo que la respuesta que ha dado el Estado de Derecho ante un ataque tan brutal como se ha realizado en estas últimas fechas, yo creo que la respuesta precisamente es la demostración de que tenemos un Estado de Derecho que funciona. Y si el Estado de Derecho funciona, la democracia está garantizada. Porque hay una cosa que está clara: sin ley no hay democracia. Entonces, a partir de ahí, que tenga que haber determinadas, pues habrá que darle alguna vuelta o alguna reforma, pues no sé, se habla de reforma de la Constitución, se habla de reforma. Bien, eso quizás a mí me queda un poco lejos, ¿no? Pero desde luego lo que sí me satisface como español y como ciudadano de este país es que tenemos un Estado de Derecho que, cuando tiene que actuar ante una agresión tan grave como la que se ha producido, ahí está y está funcionando. Por concluir con el caso catalán y hablar del Bierzo, etcétera, último apunte al respecto: Puigdemont, claro, él declaró una república, no quería diálogo mientras lo ofrecía, eso es lo que dicen desde el Gobierno de España, declara su república, el Gobierno actúa y él huye a Bruselas. ¿Qué se puede esperar de un personaje en estas circunstancias? Porque evidentemente le han dicho hasta desde el propio gobierno belga que lo normal es que cuando alguien declara la independencia se quede con su pueblo, ¿no? Sobre el diálogo se han dicho muchas cosas, y yo voy a reproducir aquí lo que en reiteradas ocasiones, y tanto en sesión plenaria en el Senado, lo he escuchado en primera persona al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy, que es que las veces que se sentó a dialogar con el presidente de la Generalitat, bueno, con el ya expresidente claro, de la Generalitat de Cataluña, los temas que le ponían en la mesa eran las condiciones del referéndum y las condiciones de la independencia, la negociación sobre referéndum y sobre independencia. Se le plantearon una serie de puntos, creo recordar que se hablaba de 45 puntos. Y de ahí no se volvió a saber absolutamente nada. Pero además es que es fácil de ver. Nosotros, ¿qué sabemos de Cataluña más allá del tema de la independencia? Absolutamente nada. Nada. Y sin embargo, las farmacias están sin cobrar. Los proveedores tampoco cobran. Los servicios están como están. ¿Sabemos cuáles son las listas de espera del Bierzo? ¿Sabemos algo de lo que hay en Cataluña? Nada. ¿Por qué? Pues porque los políticos están a lo que están, que es, no digo todos los políticos, quiero separar, por favor. Hay una serie de políticos en Cataluña que lo único que se dedican desde el punto de vista de su discurso político y de su acción política es ver cómo se van, cómo consiguen su independencia. Pero lo que verdaderamente importa, y nos importa a todos, que son los servicios, que es la creación de empleo, que es la educación, todas estas cosas, allí no se habla, no sabemos absolutamente nada, pues porque no debe haber acción política en ese sentido. Bien, dicho esto, la actitud que ha tomado el expresidente de la Generalitat, pues allá él sabe lo que hace. Desde luego, hombre, bueno, hay gente que lo ha tachado de cobardía, ¿no? Incluso dentro de gente cercana a sus propias filas. Pues él sabrá lo que hace, por qué lo hace, pero sí quiero dejar claro que eso de decir que este es un país que no ofrece garantías jurídicas, hombre, por favor, estamos hablando de España, que España es un país hasta ahora serio. Dentro de la seriedad y quizás el dramatismo de la situación que estamos viviendo, ya sabe que en España siempre le sacamos también punta a las cosas y le podemos poner un toque de humor también. Confiese, ¿cuántas veces le han mencionado en estas semanas? ¿Y el Bierzo qué? ¿Va a declarar la independencia si consiguen los de Cataluña abrir ese melón? No, pero si hay una cosa que miren, ¿se acuerdan hace, pues en el año 2000, cuando empezó la crisis, en el año 2009, los primeros efectos de la crisis 2009-2010, empezamos a hablar de la prima de riesgo y nadie sabía al principio, no sabíamos lo que era la prima de riesgo y nos levantábamos por la mañana y todo el mundo, oye, ¿la prima de riesgo cómo está? Bueno, pues ahora estamos igual con el artículo 155. Hablamos todos y empezamos a hablar del artículo 155 como si fuese, es decir, prima de riesgo en la época de la crisis y artículo 155 en este momento de la pretensión de independencia por parte de Cataluña y son desde luego frases o palabras o números que van a quedar muy ligados a la historia reciente de nuestro país, ¿no?
El caso Berciano, por poner, no, no se le ha mencionado este tema, entonces. No, bueno, hombre, pero eso forma parte efectivamente, igual que estoy abordando yo el tema de la prima de riesgo del 155 desde ese punto de vista. Yo creo que antes de hablar de independencia habría que empezar por arreglar un poco la situación de la comarca, que está bastante complicada. Y antes hablaba de unidad de acción, principalmente de los partidos constitucionalistas. No sé si se echa en falta, un político berciano echa en falta esa unidad en otros temas que afectan directamente a la comarca, como puede ser la minería. Hay una especie de enfrentamiento, si yo lo hago, si tú lo haces yo no lo apruebo, si yo lo hago tú no lo apruebas, entre los dos partidos principales, que no sé si en cierta manera están perjudicando al sector minero, al sector energético, y están condenando al Bierzo a un ostracismo del que parece que no vamos a salir, por lo menos a corto plazo. No sé si echa en falta esa unidad. Bueno, yo aunque como saben llevo poco tiempo en este mundo político, evidentemente por todos los años que llevo, pues ya unos cuantos, viviendo en la comarca, bueno, creo que conozco un poco, sin conocer en muchos casos, los entresijos. Éramos conscientes, o fuimos conscientes, y ahora no es cuestión de hacer autocrítica, porque ya lo hemos dicho tantas veces, que nosotros desde, bueno, hubo algún ministro en concreto que bueno, nos hubiese gustado que hubiese abordado el tema de otra manera. También quiero recordar que la última vez que estuve aquí estábamos hablando de esto, y precisamente uno de los titulares que puso su periódico de aquella charla fue que, en mi opinión, veía que el actual ministro tenía otra sensibilidad respecto a los temas del carbón. Bueno, pues yo creo que eso sigue estando ahí, y efectivamente, desgraciadamente, por eso que decimos de la unidad de acción, en este momento, el único partido que está defendiendo abiertamente y claramente, primero, la continuidad de las térmicas, y como consecuencia de ello, si se puede, que se mantenga algo de carbón autóctono, es el Partido Popular. Repito, en este momento, y a la vista de los últimos acontecimientos, el único partido que está defendiendo la continuidad de las térmicas y por lo tanto, de la minería que quede, es el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Bueno, pues porque luego a todos se nos llena la boca de decir cosas, y hombre, y nosotros nos hemos tenido que callar y aguantar mucho. A nosotros se nos han reventado los mítines, se nos ha hecho muchas cosas relacionadas con el tema de la minería, porque parece ser que nosotros éramos los culpables de tal. Bien, vamos a dejar lo que ha pasado, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el futuro? Y repito, o sea, el futuro de las térmicas en este momento, el único partido que lo está defendiendo abiertamente es el Partido Popular. Pero fíjese que desde el Partido Socialista y otras formaciones también, en este caso de izquierdas, siguen diciendo que el gobierno es muy tibio a la hora de afrontar el hipotético cierre de las instalaciones eléctricas, porque el Real Decreto que prepara, que ha cerrado ahora un periodo de alegaciones y que se están estudiando, en ningún momento había contemplado el texto que remitió el Gobierno de España a los agentes que querían presentar alegaciones la palabra carbón. En ningún momento decían que esa palabra no aparecía en ese texto, simplemente se estaba hablando del garantizar que determinadas instalaciones eléctricas del país, de cualquier ámbito, no hace falta que sea solo térmico, pudiesen continuar con una legislación diferente. Decían desde las otras formaciones, como lo insisto, que no se estaba dirigiendo hacia el carbón, ni hacia el sector térmico concretamente. Sí, yo lo único que digo es que los que presentan una proposición al Gobierno para que se terminen los pagos por capacidad en aquellas térmicas que no cumplan unas determinadas características en cuanto a las emisiones de CO2, son el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Y la República de Cataluña también votó. Y solamente votó a favor el Partido Popular, con For Asturias, el Partido Aragonés Regionalista. ¿Y usted es partidario de la nacionalización a la que apuntan algunas voces? Por ejemplo, el Consejo Comarcal, en las alegaciones presentadas al documento, una de las propuestas que planteó fue nacionalizar, que el propio Estado asuma la gestión de la central. No sé si esto lo ve viable, es inviable, si la central no funciona o no está adaptada a la normativa medioambiental en manos privadas, no sé si lo estaría en manos públicas. No sé. No lo sé, ese discurso a mí se me escapa, pero desde luego no he oído yo a ningún miembro del gobierno, ni ningún miembro de mi partido abogar por esa solución de la nacionalización.
Estamos ya en el ecuador de esta entrevista. Enseguida regresamos con Alfonso Rodríguez Hevia hablando de una historia del Bierzo, aunque la catalana nos ha acaparado casi la mitad de esta tertulia. Esperaremos hablar de asuntos que nos afectan a todos los bercianos hasta ahora. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. $95.618. Comparte con la 8 Bierzo la ilusión del sorteo de la Lotería de Navidad. 95.618. A la venta únicamente en la Administración de Loterías número 6, Las Médulas, en el Centro Comercial El Rosal en Ponferrada. 95.618. Tu suerte con la 8 Bierzo de Radio Televisión Castilla y León. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I. Atrévete con Rural Vía Móvil, tu app de gestión. Consulta tus movimientos, realiza transferencias y pagos de recibos. Comunícate con tu caja. Gestiona tus tarjetas. Controla valores e inversiones. Todo esto y mucho más. Rural Vía Móvil. Descárgatela ya. Caja Rural. Compartimos futuro porque somos León. Bueno, seguimos en la tertulia hablando con un responsable, en este caso en el Senado español, el senador Alfonso Rodríguez Hevia. Hemos charlado, ya hemos escuchado sobre Cataluña, hemos hecho una incipiente incursión en el sector del carbón. Si le parece, por reordenar el debate, hablábamos del gobierno que había realizado tanta actividad al respecto de Cataluña y que esto había echado para atrás en la agenda del Ejecutivo la aprobación de un presupuesto del que también depende Castilla y León, el Bierzo, la provincia de León. Mariano Rajoy ha dicho que después de este primer episodio catalán ahora quiere retomar esas conversaciones, que estará estudiando que si el PNV o no le va a apoyar como en la otra ocasión. Lo cierto, y por concretar, en esos trabajos previos, en las memorias que se puedan estar haciendo sobre los presupuestos del próximo año, el Bierzo, la provincia de León, ¿qué van a tener? ¿Qué están estudiando ustedes en esos presupuestos? Bien, pero sí querría hacer un apunte, que es que efectivamente lo de Cataluña, el tema catalán nos ha llevado a todos muchísimo tiempo, pero yo creo que eso quizás ha ocultado algo que se ha aprobado y con una mayoría absoluta, prácticamente absoluta en el Senado, que era la nueva ley de autónomos. Y la nueva ley de autónomos, aunque claro, muchas veces la actualidad nos parece que nos lo ha puesto en un segundo plano. Sin embargo, yo creo que eso son medidas que van a beneficiar claramente a todos los autónomos del Bierzo, de Ponferrada, del Bierzo, de la provincia y de toda España, ¿no? Con lo cual, quiero decir que las cosas siguen funcionando, y aunque es verdad que la inmensa mayoría de las medidas entrarán en vigor el día 1 de enero, ya hay algunas que se empiezan, desde que han empezado a surtir efecto desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Entonces, quiero decir que la labor en este caso del legislativo sigue su curso normal, ¿no? En cuanto a los presupuestos del 18, efectivamente el escenario ha cambiado.
escenario ha cambiado por todo lo que ha pasado. Pues, el Partido Nacionalista Vasco se posicionó en contra de la aplicación en el Senado del artículo, de la aprobación del artículo 155. Y eso, pues, no sé si va a distorsionar un poco lo que es la negociación de los futuros presupuestos. Deberían de estar presentados ya. Si no, se pueden presentar por lo menos en el primer mes del 2018, y a ver si para ahí ya tenemos una situación que, bueno, un poco más, que despeje un poco el horizonte, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahí, bueno, tenemos un reto, el reto de las infraestructuras, que pasa por la 76. Eso sigue siendo una apuesta inequívoca por parte nuestra. Y yo creo que, vamos, no me cabe ninguna duda que eso va a seguir su curso, con independencia de que hay algunas formaciones, en concreto Podemos, que se ha manifestado en contra de esta infraestructura. Yo creo que esa va a ser, ahora mismo, desde el punto de vista de la infraestructura, es la clave de todo lo que podemos poner encima de la mesa, concretamente ahora mismo en el Bierzo, con independencia de que estemos estudiando, y vamos a ver si conseguimos intentar disminuir lo que es el tráfico, o sea, el tiempo del viaje en tren desde aquí hasta León, intentando a ver si se puede mejorar algo en la zona del Manzanal, para que, bueno, se disminuya el tiempo de la duración del trayecto desde aquí, ¿no? Evidentemente, bueno, en su momento se decidió que el AVE a Galicia entraba por Zamora, con lo cual a nosotros nos ha dejado fuera de eso. Las lanzaderas hemos visto que tampoco han sido, no han resultado eficaces. Entonces, la única posibilidad que tenemos es de intentar disminuir el viaje, la duración del viaje en tren desde Ponferrada hasta León. Y además querría incidir en otra cosa que creo que es importante para todos. Y además voy a ir relacionándolo con la concesión de la capitalidad gastronómica de España para el año 2018 a la ciudad de León. Mire, yo siempre digo una cosa, la ciudad de León como ciudad, en un par de días se visita, y se visita bien. Si tú quieres plantearte 4 o 5 días en León, lo que tenemos que aprovechar son las sinergias que tenemos en distintas partes, y concretamente desde León, pasando por Astorga, a la zona del Bierzo, o a otros sitios, pero ya por la parte que nos ocupa, aprovechar esa sinergia para intentar que haya movimiento de turistas en esa dirección. No solamente que nos vengan aquí directamente, que también hay que potenciarlo, sino aprovechar ese incremento que se prevé en León, que lo va a haber como consecuencia de ese galardón, de esa adjudicación, para que nosotros podamos aprovechar y nutrirnos también desde el punto de vista turístico. ¿Por qué? Pues porque el turismo nos gustará más o menos, pero va a formar parte de nuestro futuro próximo. De hecho, ya lo está siendo, pero yo creo que todavía más. Y en ese contexto, mejorar lo que es también las condiciones de la ciudad. Bueno, ahora mismo la ciudad está acometiendo obras también de mejora, de cambio de mobiliario, en definitiva, mejorar la ciudad, de la imagen de la ciudad, para hacerla más atractiva todavía, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que hay que intentar, bueno, pues trabajar sobre ello y aprovechar las oportunidades que se nos ponen encima de la mesa, ¿no? Parece bien precisamente esa candidatura y ese, al final, marchamo de la capitalidad gastronómica de la ciudad de León. Sí que es verdad que el Bierzo en general estuvo muy presente en esa candidatura, sí. Las potencialidades agroalimentarias y monumentales, naturales del Bierzo, pues seguramente hicieron fuerza para lograr ese galardón. Pero no sé si esa obviedad que acaba de comentar hace un momento, es decir, aprovechar esas sinergias, adecuarnos para que nosotros también seamos parte de esa capitalidad, se está llevando a los despachos. Es decir, me imagino que entramar un calendario de impactos cada 2 días en la ciudad de León es verdad que se puede agotar rápidamente, pero no sé si los políticos, las instituciones, las administraciones están llevando a cabo ese ejercicio de diálogo y de colaboración, coordinación, para sacarlo adelante, porque sí que es verdad que me imagino que a todos nos parece una obviedad,
pero que hay que trabajar en ello. Sí, sí, no, ¿no? por supuesto, luego hay que materializarlo y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo es que, yo sí, vamos, lo que he sondeado, lo que he visto y lo que hemos hablado, efectivamente, todo el mundo lo da, como diciendo, ¿por qué no se hace? No, bueno, pues pongámonos a ello. Me consta que se está trabajando y hay gente que está trabajando ya para, bueno, porque esto también es, hay que ponerlo muy en relación con los turoperadores, que son los que tienen que plantear esos paquetes. Mire, yo siempre digo una cosa, en el hotel en el que yo me quedo en Madrid, en recepción hay viajes a Toledo, viajes a Segovia, viajes a Ávila, y son viajes más largos que de León aquí. Es decir, ¿pero quién tiene que organizar eso? Pues son los turoperadores los que tienen que mover eso, y los autocares van llenos. Y los autocares van llenos. Entonces, algo tan sencillo y tan obvio, como decía usted, como esto, pues yo creo que hay que trabajarlo, y desde luego confío en que quien tiene la responsabilidad, que son gente sensata y gente razonable, seguro que algo van a sacar en claro. Respecto al trabajo en los despachos políticos, yo quería relacionarlo. Hace unos días estuve presente en un foro de empresarios bercianos en los que precisamente echaban en falta que la clase política fuera a la misma velocidad que la clase empresarial y que quizás ahí estuviese el problema o uno de los problemas del Bierzo. Mira, antes ha hecho referencia a la 76, es un proyecto del que llevamos años hablando y sigue sin ser una realidad. La Espina sigue sin ser una realidad, no tenemos unas conexiones ferroviarias decentes, es decir, estamos hablando, prometemos, y el Bierzo esperando, se está quedando estancado, no hay solución. No sé si tiene esa misma concepción que la clase empresarial, que la clase política debería ponerse un poco más las pilas y sacar adelante proyectos que realmente son necesarios. Vamos, le puedo garantizar que en mi ámbito de responsabilidad, que evidentemente no es muy amplio, pero sí las pilas las tengo puestas desde el minuto 1 que fui en unas listas electorales. Ahora, también es verdad lo que están diciendo, es decir, los procedimientos administrativos siguen siendo largos, siguen teniendo su enjundia. También es verdad que hay cosas hay cosas que no cuestan dinero, como lo que acabamos de hablar, pero hay otras que sí, y entonces evidentemente las disponibilidades presupuestarias hasta ahora no han sido las mejores. Parece que ya empieza a mejorar la cosa, y por eso yo, y volviendo a los presupuestos del 2018, me gustaría que se aprobasen, porque era donde se preveía un nivel inversor en general, ya no estoy hablando solamente del Bierzo, un nivel inversor muy importante en toda España, con lo cual sería una pena desaprovechar esa oportunidad. Pero sí, comparto con esa sensación que tienen los empresarios, donde efectivamente la administración a veces va por detrás de lo que sí es cierto es que yo siempre digo, nosotros tenemos que estar para intentar favorecer las condiciones para que se haga, para que quien tiene que montar la empresa, que crear el empleo, pues lo tenga en las mejores condiciones posibles. Totalmente de acuerdo con que tenemos que mejorar eso, y yo les garantizo en la medida que pueda que, como digo, por lo menos intentar estar ahí e intentar mejorarlo. Lo cierto es que es verdad que mientras dedicamos un poco el tiempo a hablar del sexo de Los Ángeles y no vamos a la realidad y a sacar adelante los proyectos, los hechos son los que son. Desde 2007 llevamos inmersos en una crisis recalcitrante, y en este tiempo, y usted lo sabe bien, el Bierzo y Ponferrada han perdido muchísima población. Quizás es verdad que cuando parezca que reaccionan las cosas no haya mano de obra o no haya jóvenes que puedan tirar de esta comarca. Usted forma parte, es miembro de la Comisión Especial de Demografía. La caída de la población en 2016 ha sido espectacular, y supongo que bajando al terreno comarca, la situación y los datos no son diferentes. No son diferentes, y además es que es algo que es consustancial a los perfiles de población y a las pirámides de población que tenemos en toda España. Mire, está claro que hay una serie que la población se concentra y muy claramente en la zona central, alrededor de Madrid, Barcelona, quizás Zaragoza, y luego ya nos vamos a todas las zonas del litoral. Son las zonas que crecen, que tienen un incremento de población. Y la zona central, cuando hablo de central estoy hablando de Castilla y León, estoy hablando de La Rioja, de Navarra, de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura. Toda esa zona es la que está perdiendo más población. Y no solamente la está perdiendo, sino que encima
hay un aumento, un envejecimiento importantísimo también de la población, con las consecuencias que tiene eso a la hora de prestar determinados servicios básicos, como son los servicios sociales o los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos un problema ahí. Que nosotros lo vemos como un problema, pero sin embargo los expertos que han ido a esa comisión no lo ven como problema, lo ven que dicen, bueno, pues esta es una realidad que tenemos ahí y vamos a ver si somos capaces de tomárnoslo como un reto y afrontarlo con soluciones. Desde luego nadie tiene una varita mágica. Yo de todas las aportaciones que he visto ha habido cosas muy interesantes, pero no ha habido nadie de esto que llegas allí y cuando lo escuchas dices, hombre, ¿cómo no se me habría ocurrido, ¿no? De verdad, el tema es complejo y de difícil abordaje y difícil solución. Pero bueno, es un poco la realidad que tenemos. Recuerden que hace unos años, cuando nuestra migración estaba muy relacionada con el tema laboral, es decir, cuando nosotros estuvimos con nuestras mejores cotas de empleo y las mejores cifras de paro, nos entró muchos inmigrantes, sobre todo de Hispanoamérica. ¿Qué ocurrió? Que en el momento que las condiciones laborales y las condiciones del mercado de trabajo fueron empeorando, pues esa gente se volvió a ir en su inmensa mayoría, ¿no? Entonces, repito, ha sido una migración muy ligada a las condiciones laborales. Por eso, uno de los objetivos claros que se tienen aquí en España, que tiene el gobierno de Mariano Rajoy, es llegar en el año 2020 a 20 millones de ocupados. Bueno, y eso hará o tendrá una cierta capacidad de atracción para que, si no tenemos jóvenes porque la población es la que es y la pirámide de población es la que es, bueno, intentamos traer personas que puedan desempeñar esos trabajos, ¿no? Con lo cual está muy ligado el crecimiento económico y la creación de empleo con la posible incorporación de gente, de personas de otros países. Decía usted que había una deslocalización de humanos, del valor humano, hacia las costas y hacia las grandes ciudades. Es algo que lleva pasando en la comarca de Bierzo mucho tiempo, por la emigración de los años 60, sí, etcétera. Mientras tanto, la gente que se quedaba tenía que ligarse, obviamente, a una agricultura de subsistencia, a un sector industrial, una agricultura que ahora ha cogido el testigo un poco de la industria, forzadamente, porque tampoco estaba eligiendo ese papel en la economía berciana, pero el 17 ha sido dramático por las consecuencias del pedrisco, las heladas. El gobierno quería mantener un encuentro con la ministra, ustedes los parlamentarios leoneses habían cerrado un encuentro que tuvo que paralizarse de nuevo por el caso catalán. Yo no sé si ese encuentro ya tiene nueva fecha. ¿Y qué le puede proponer el gobierno a la singularidad del Bierzo en la agricultura? Que no es que solo le haya pasado al Bierzo, le ha pasado a otros territorios de España, pero aquí parece que la forma es más singular, ¿no? Bueno, yo no diría que es más singular, porque efectivamente, desgraciadamente, todo lo que nos ha pasado aquí ha pasado en más sitios, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que la ministra nos recibe a nosotros, pero también recibe a personas de otras comunidades y de otras localidades. Cierto es que teníamos esa reunión ya cerrada para la semana pasada, precisamente, sí. Y hasta donde yo sé ahora mismo se está ya terminando, a ver si puede ser, si no es esta semana siguiente que tenemos pleno, la siguiente que haya pleno. Es decir, vamos a intentar hacerla coincidir con un pleno que se produzca en el Senado. Nosotros en su día ya hablamos con ella. Se están tomando medidas y recientemente con la comunidad autónoma se han firmado unos acuerdos también para intentar tener un dinero en cuanto a créditos específicos destinados a los agricultores, al sector primario, y yo creo que ese es un poco el camino, es decir, intentar de alguna manera poner las alternativas o las ayudas aquellas no sé si subvenciones para que ante situaciones como las que se han producido meteorológicas, que desde luego son imprevisibles, poder de alguna manera sustanciarse en algo beneficioso para los agricultores, ¿no? Los agricultores que se quejan de la disfunción que existe entre el coste de un seguro y la cobertura que este ofrece. Bien, esa
esa es la otra parte, el tema de los seguros, que es lo que se va a abordar específicamente en esa reunión con la ministra, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Sabemos que es un tema complicado, es un tema complejo, pero vamos a ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Cerrada, ¿no? A día de hoy no, pero insisto, si no es esta semana, será dentro de 2, cuando coincidiendo con los plenos del Senado. En la reunión, yo no sé si hace referencia a una reunión que tuvieron distintos empresarios de distintos servicios hace poquito. En el foro al que yo aludía, sí. no, es un foro organizado hace tan solo 2 días. Sí, lo leí en su periódico, porque estoy fuera de su periódico, lo sigo. Y había algunos que decían que efectivamente había que seguir tirando por el sector primario, que yo creo que es, de hecho, ahí había representantes muy variopintos, ¿no? de distintos sectores, y yo creo que van un poco en esa dirección. Es decir, lo que teníamos hasta ahora era prácticamente un monocultivo alrededor del carbón. Eso, bueno, pues está como está y quedará lo que quede, pero bueno, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y desde luego hay experiencias, desde luego, muy exitosas que se plantearon en ese foro, y que efectivamente, aparte del tema reivindicativo, que me parece muy bien, pero también, hombre, eso nos da una idea de que, bueno, se pueden hacer otras cosas, y que se pueden hacer otras cosas bien, y que sean exitosas. Y a mí me parece que todo eso, en la medida de nuestras posibilidades, debemos de no solo apoyarlo, sino, como decía antes, fomentar bueno, pues unos escenarios que donde para ellos sea más fácil cumplir con su trabajo y con su misión. De sanidad queremos hablar también, porque tiene una larguísima trayectoria al frente de instituciones en este sentido, aquí en la comarca del Bierzo. Bueno, ya sabe que ha habido muchas polémicas en los últimos años al respecto de si la sanidad en la comarca era óptima, si tenía los suficientes servicios que se estaban demandando desde la sociedad berciana. Recientemente hemos visto un encuentro de gerentes del SACIR aquí en la capital del Bierzo, y se ha vuelto a insistir en reducir esa lista de espera, que bajase durante el 2017 de las 2.000 personas, cuando llegó a estar cerca de las 4.000, algunas con un periodo de tiempo que tenían que esperar que superaba el año. No sé si tienen contacto como parlamentarios con la situación que se ha venido reivindicando en el Bierzo, y si ustedes ven que esto está mejorando, y si creen que el margen de mejora es amplio en el sentido de dotar de infraestructura, servicios y sobre todo personal, porque se habla mucho de que no quieren venir los profesionales al Bierzo. ¿Qué ocurre para que no quieran venir? Pero no se acuerda que este tema ya lo sacamos cuando yo era gerente del hospital. Efectivamente. Este era un tema que estaba encima de la mesa, y siempre hablábamos del problema, y yo siempre manifestaba el problema, las dificultades que había para que determinados profesionales viniesen aquí. Y esto era por 2 razones. Primero, pues porque profesionales en determinadas especialidades hay los que hay, y en segundo lugar, nosotros, cuando decías que se ofrece, nosotros ofrecemos, yo decía, en aquel momento, y supongo que seguirán haciendo lo mismo, no creo que haya variado mucho en el tema de los profesionales, se les ofrecían contratos indefinidos con carácter interino, que es lo más que puedes ofrecer en este momento. Bien, si aún así no vienen, pues tendremos dificultades, y efectivamente eso se traducía en listas de espera. Insisto, porque tampoco el perfil de la lista de espera ha cambiado, es una lista de espera básicamente y sobre todo ligada a traumatología. Sí, efectivamente. Es así, y eso no cambió, vamos, lleva siendo una constante en estos últimos años. Reitero las afirmaciones que hacía cuando era gerente y responsable del hospital, en cuanto a que creo que tenemos un hospital que para el nivel de atención que presta, es decir, no es un hospital de referencia, es un hospital general con una comarca con 100 y pico mil personas asignadas, y para el nivel de asistencia que presta está perfectamente dotado. Me pueden decir, y tienen razón, la última reivindicación que he leído es que un geriatra más. Pues probablemente tenga razón, efectivamente, solamente hay uno en todo, solamente hay uno, sí, lo había antes, solamente hay un geriatra en el área sanitaria, y puede ser verdad que se necesita alguno más, y que efectivamente el acceso no se podía hacer desde atención primaria, sino que solamente se hacía dentro de los hospitales. Creo que eso no ha cambiado. Bueno, que se pueda gestionar de otra manera y hacer el acceso. Bien, ese es un tema concreto que probablemente tenga fácil solución, porque además hay geriatras. Si no hubiese geriatras diría que no, pero traumatólogos hay los que hay, radiólogos hay los que hay, anestesistas hay los que hay. Bien. Se ha avanzado mucho,
porque claro, afortunadamente ahora ya empieza a haber dinero, porque el último plan de montaje que yo he visto en el hospital estábamos hablando de inversiones cercanos a los 4 millones de euros. Ya me gustaría a mí haber tenido 4 millones de euros hace unos años, ¿no? Bien. Entonces, y se van a gastar bien, estoy convencido. De hecho, no sé si han entrado ya en funcionamiento los 2 nuevos quirófanos que se van. Bien, pues entonces eso son cosas. Es decir, se va avanzando, se van haciendo las cosas y se van cumpliendo los compromisos que el consejero y el gerente regional de salud pactó con la plataforma por la sanidad pública. No estoy hablando con la asamblea que recientemente hizo un encierro ahí, que yo la verdad es que no lo entendí. Pero, porque bueno, hay un órgano que era el interlocutor, que era la plataforma, entonces no sé yo qué pinta ahora una asamblea, lo digo con todo el respeto, por supuesto. Pero bueno, a lo que voy, los acuerdos que firmó el consejero fue con la plataforma. Me da la sensación de que se están cumpliendo, entonces, bueno, vamos a mejorar aquellas cosas que puedan mejorarse. Se habla del centro de especialidades, que si va para adelante fenomenal, muy bien, otra nueva infraestructura que va a mejorar las condiciones del acceso de las personas y las que se preste la atención a las personas, y por ahí es por donde podemos seguir mejorando. Usted ha dicho que ahora hay dinero para sanidad, en su última etapa no tuvo esa suerte, por decirlo de alguna manera. No, se lo garantizo. Y con el desahogo que da, bueno, el conocimiento, la experiencia de años acumulados y el desahogo que da estar fuera, ¿qué cree que, no sé si desahogo, pero sí cierta libertad quizás para decir determinadas cosas? ¿Qué cree que sería lo más necesario? Ha hablado de que pues, es un geriatra, que no es algo fácil, o parece algo fácil. ¿Qué cree que es lo más inmediato necesario que se debería cometer en el hospital, más allá de esos grandes proyectos de un centro de especialidades que es de mucha envergadura? No, en el día a día, si se consigue cubrir la totalidad de la dotación de plantilla que tiene asignada al hospital, yo creo que eso ya es algo muy importante, muy importante. Si además se hacen mejoras estructurales, como son lo que estamos diciendo de los quirófanos, pues sin duda ninguna es un avance más. Meter 2 quirófanos más y con un rendimiento alto, pues desde luego va a agilizar la lista de espera. Yo no es que tenga ni más ni menos capacidad para hablar, porque, hombre, yo sí pues creo que por algo me he caracterizado por ser bastante crítico con las cosas, ¿no? y hacía autocrítica, y yo recuerdo que cuando hice un balance, la principal sombra que planteaba era la de las listas de espera, ¿no? Pero entonces espero que se mejore. Apunte, Marisa Vázquez. En un minuto yo no sé si nos dará tiempo a abordar la situación del Partido Popular, ya no solamente en el ámbito autonómico, con un recién elegido presidente Mañueco, también en León está Juan Martínez Majo y ahora ya toca bajar a la arena. Es verdad que es miembro nato de la provincial y supongo que una vez que se ha dado pábulo a una única lista, parece que de consenso, ya no va a haber más movimientos en este sentido. ¿Cómo ve el Partido Popular en la comarca? Pues yo el Partido Popular en su conjunto de Castilla y León lo veo como un partido que va a sumar y apoyar y hacer todo lo posible para que Alfonso Fernández Mañueco, nuestro candidato en las próximas elecciones autonómicas, sea el presidente de la comunidad autónoma, para que el presidente de la Diputación de León continúe siendo Juan Martínez Majo, y porque nosotros en la comarca y en la ciudad de Ponferrada consigamos el mayor número de apoyos posibles, que quiero recordarles que en las últimas elecciones ha ido creciendo desde las anteriores municipales y autonómicas, ¿no? Entonces, hay una candidatura a nivel en la Junta Local de Ponferrada, que creo que aglutina la inmensa mayoría de las sensibilidades que puede haber en el partido en la ciudad de Ponferrada. Creo que no solamente hay renovación de personas, que es importante, sino de lo que se trata es de reforzar las estructuras del partido. Creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien y solamente espero que en el futuro, cuando tengamos que pedir la confianza de los ponferradinos y de los bercianos, pues nos hagan caso. Faltaría conocer el cabeza de lista a la alcaldía de Ponferrada, que siempre es muy visible, ¿no? ese puesto. De momento tenemos una alcaldesa que está ahí, que está haciéndolo, en mi opinión, bien, y creo que Gloria está batiéndose el cobre, como se dice, de una forma importante, en unas condiciones cuanto menos inestables, ¿no? de un entorno bastante inestable desde el punto de vista político y de la composición del ayuntamiento.
pues lo sentimos mucho, se nos acaba el tiempo. Nada. Nos gustaría hablar con usted de muchos otros temas que le han Y yo pasado para encantado. otra ocasión. Gracias, Rodríguez Heredia, por estar con nosotros. Muchas gracias, a ustedes un placer. Gracias, María Carro, gracias, Marisa Vázquez. Y a ustedes, ya saben, regresamos en una semana para debatir en profundidad sobre la realidad del Bierzo. Hasta entonces.